Hola a todos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer la retroalimentación de la prueba Taller 2, que corresponde a textos expositivos, argumentativos e informativos. Para este taller tenemos diferentes lecturas respondiendo a la tipología textual de la cual les acabo de mencionar y tenemos un total de 33 preguntas. Es decir que a continuación comenzaremos a hacer la retroalimentación de cada una de ellas para poder dar respuesta a los enunciados o preguntas que nos planteen en la prueba. Comencemos con el primer texto. Tenemos un encabezado en negrilla, posteriormente tenemos 4 párrafos, ustedes pueden darse cuenta. Entonces vamos en primer lugar a hacer una lectura rápida del texto, luego vamos a tratar de identificar qué tipo de texto es. Posteriormente, una vez tengamos la tipología textual, vamos a identificar sus ideas principales o las tesis centrales del documento para finalmente poder responder las preguntas que son de la 1 a la 6. Comencemos entonces. El acoso escolar ha existido siempre, pero no por eso es normal. Infórmate sobre qué es y cómo debes actuar ante esta práctica que ha llegado a tener consecuencias muy graves. Algunos niños se la montan a sus compañeros, los golpean, les roban el dinero y hasta los obligan a que les hagan las tareas y hacer cosas que queden en ridículo ante todo el colegio. Este que te puede causar risa es un fenómeno que ha existido toda la vida y en todo el mundo. Esa manera tan violenta de ejercer el poder se conoce en nuestro medio como acoso escolar y ahora también se aplica el término bullying, y a quien lo practica se le conoce como bullying. Es una práctica despiadada que en Colombia crece cada día y aunque durante mucho tiempo fue vista como algo normal, está comprobado que deja huellas. A veces las víctimas no logran superar en toda su vida. El acoso escolar es una práctica repetitiva y constante. Es cuando alguien se siente que se la tiene montada y se siente intimidado. No se considera bullying a las peleas o conflictos que existen entre compañeros y que una vez superados no se repiten. El bullying puede ser físico cuando hay golpes, pellizcos, mordiscos, empujones o zancadilla, cuando se lanzan objetos a su víctima o cuando le meten animales vivos o muertos en el pupitre o en la maleta. Es frecuente que el bullying cause más daño físico del que pretende. Pero también puede ser verbal, cuando hay burlas, se pone a la víctima en ridículo ante los demás o se le ponen apodos ofensivos. Inventar historias para desprestigiar a alguien, excluirlo del grupo y hacer que los demás lo excluyan también es acoso. La víctima no puede enfrentar sola al bullying. Los expertos recomiendan que si sabes de esta situación, te unas con tus compañeros y profesores para que lo enfrenten en grupo. Normalmente, el agresor disfruta del temor que siente su víctima, entonces se calmará cuando vea que nadie le tiene miedo. Es común que la gente celebre las acciones del bully o que observe en silencio sus abusos. Si ves una práctica de estas, no te quedes callado, y mucho menos la debes celebrar por más popular que sea el acosador. Junto con tus compañeros, has de saber que no están de acuerdo. Para parar el bullying es importante la unión. Fijémonos aquí en un aspecto clave de esta lectura, y es la fuente. Adaptado de Revista Semanal Junior, abril de 2010, página 15. Es decir que con esta sola fuente podemos determinar cuál es el público al que va dirigido el documento. Tenemos a los niños. ¿Qué tipo de texto es? ¿Expositivo? ¿Argumentativo? Podemos decir que es un texto expositivo en la medida que nos presenta un término, una situación, nos hace la definición de este término, posteriormente nos hace una descripción y nos genera ciertas soluciones para poder enfrentar este tipo de situaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en un primer orden de ideas, cuando ustedes se fijan en el párrafo 1, tenemos, miren esta oración: algunos niños se la montan a sus compañeros, los golpean, les roban el dinero y hasta los obligan a que les hagan las tareas y hacer cosas que queden en ridículo ante todo el colegio. Hasta ahí está haciendo una pequeña introducción de lo que nos va a hablar. Esto que te puede causar eso es un fenómeno que ha existido toda la vida y en todo el mundo. Ahí nos está llamando la atención. Mira, hay un fenómeno que se presenta no solamente en nuestro contexto, sino en todo el mundo y que ha existido siempre. Y nos habla, inmediatamente introduce el término bullying y el término bully. Esa manera tan violenta de ejercer el poder se conoce en nuestro medio como acoso escolar. Fíjense en esta oración. Esa manera tan violenta es una oración que nos está invitando a darle importancia al tema que él va a desarrollar durante el texto. ¿Qué pasa en el párrafo 2? Hace una definición de este fenómeno. El acoso escolar es una práctica repetitiva y constante.
es cuando alguien siente que se la tiene montada y se siente intimidado. No se considera bullying a las peleas o conflictos que existen entre compañeros y que una vez superados no se repiten. Básicamente lo que tenemos en el segundo párrafo es una definición del fenómeno o del concepto del bullying. Así en el tercer párrafo tenemos el bullying puede ser físico. Tenemos los tipos de bullying que podemos encontrar, el físico, y más adelante tenemos el bullying verbal. Entonces tenemos en el tercer párrafo los dos tipos de bullying que podemos encontrar. Y finalmente, en el último párrafo podemos encontrar una invitación y una posible solución de cómo enfrentar al bullying. Más que al bullying, es al bullying en este sentido. Teniendo en cuenta esos cuatro aspectos relacionados con los párrafos, comencemos a hacer la solución de las preguntas. La primera, el texto se compone de presentación de un problema, cómo solucionarlo, cuáles son sus posibles causas. B, llamado de atención al lector sobre la existencia de un problema, qué es, cómo identificarlo, qué hacer para enfrentarlo. C, presentación de un problema, qué es, cómo se caracterizan, cuáles son las causas y las consecuencias. D, llamado de atención al lector sobre la existencia de un problema, cómo identificarlo, qué es, cuáles son sus consecuencias. Fijémonos en un aspecto clave. Tanto la respuesta A como la C tenemos una presentación de un problema, y en la B y la D tenemos llamado de atención al lector sobre la existencia de un problema. De entrada podemos descartar dos. ¿Qué es lo primero que hace el autor en el primer párrafo? Bien decíamos anteriormente que lo que hace es, una vez que hace la introducción, hace un llamado de atención. Esa manera tan violenta de ejercer el poder se conoce en nuestro medio como acoso escolar. Si tenemos en cuenta que es un texto que va dirigido a un público infantil, lo que él pretende hacer es llamar la atención de ese público infantil más que presentar el problema. En ese orden de ideas, tanto la A como la C la podríamos descartar. Entonces nuestro primer párrafo está relacionado con hacer ese llamado de atención. ¿Qué seguiría? Fijémonos en el segundo párrafo del documento. El acoso escolar es una práctica repetitiva y constante. Decíamos que era la definición de ese fenómeno, razón por la cual tendríamos la opción ¿qué es en términos de definir el fenómeno o cómo identificarlo? Claramente, en el segundo párrafo el autor nos está presentando qué es el fenómeno. Es por eso que podemos decir que la respuesta correcta en la primera pregunta va a ser la B. Llamada de atención al lector sobre la existencia de un problema, qué es, cómo identificarlo y qué hacer para enfrentarlo. Miremos la pregunta 2. Por la forma como se describe el bullying en el texto, se puede afirmar que para el autor este es un fenómeno que A. Involucra falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad, lo que causa disminución del rendimiento escolar. B. Implica una repetición continuada de las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. C. Suele incluir conductas de diversa naturaleza de acuerdo con el entorno en el que se produce. D. Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo sin que el agredido se dé cuenta de ello. La D la podemos descartar, porque fíjense en lo que nos dice acá, sin que el agredido se dé cuenta de ello. Eso no sería válido. Nos queda la A, la B y la C. Fijémonos en la A. Involucra falta de sensibilidad, apatía e insolidaridad, lo que causa disminución del rendimiento escolar. En ningún momento durante el texto nos mencionan qué pasa con el rendimiento escolar de esos estudiantes. Dice que claramente hay una exclusión social, y lo podemos ver acá, en el tercer párrafo. Inventar historias para desprestigiar a alguien, excluirlo del grupo y hacer que los demás los excluyan, también es acoso. Pero no tenemos ninguna relación o ninguna alusión al rendimiento escolar, entonces la A la descartamos. Tenemos la B y la C. La B implica una repetición continuada de las agresiones y puede provocar la exclusión social de la víctima. La segunda parte de la respuesta la tenemos clara. Miremos la primera. Implica una repetición continuada de las agresiones. Cuando miramos el párrafo 2, que era lo que llamábamos definición del fenómeno, en la primera oración lo tenemos. El acoso escolar es una práctica repetitiva y constante. Y miremos la última opción, la C. Suele incluir conductas de diversa naturaleza de acuerdo con el entorno en el que se produce. Claramente esas conductas de diversa naturaleza las podríamos asociar con otros tipos de bullying. Sin embargo,
no tenemos tampoco ninguna alusión con respecto al entorno. Es por eso que nuestra respuesta correcta sería la B. Implica una repetición continua de las agresiones por la definición que hizo en el párrafo 2 y puede provocar la exclusión social de la víctima, por lo que nos comentaba el autor en el párrafo 4. Tercera, de los siguientes enunciados, el que comparte con el texto la idea sobre cómo combatir el acoso es: A. Un cobarde es una persona en la que el instinto de conservación no funciona con normalidad. Una cita de Ambrose Bierce. Es una definición que no tendría mucho sentido o mucha relación con lo expuesto en el texto. En el texto en ningún momento se hace alguna alusión a la figura del cobarde. Entonces, pues, en una primera instancia, ese sería un buen argumento para descartarla de una. Segundo, habría de pronto que hacer una revisión sobre la intertextualidad cuando hablamos de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un escritor americano quien se caracteriza por su humor negro. Entonces, pues, claramente no tendría ninguna alusión con esto. B. A veces en la vida hay que saber luchar no solo sin miedo, sino también sin esperanza. En ningún momento hablamos de esperanza durante el texto, entonces pues podemos descartar esta respuesta. C. Enfrentarlo, siempre enfrentarlo. El silencio no ayuda a resolver el problema. Enfrentarse a él te llevará a la solución. Evidentemente en el párrafo 4 encontramos una invitación del autor a cómo combatir esta problemática. Y la invitación es a unirse con un grupo. La invitación es para que los niños cuenten con sus docentes, cuenten con sus compañeros y entre todos puedan evitar al bully. Entonces la C podría ser una buena opción. La D. La fuerza no puede jamás persuadir a los hombres, solo logra hacerlos hipócritas. Una cita de Fenelon. Tampoco tenemos solución a la hipocresía dentro del texto, razón por la cual tenemos la C como respuesta correcta. Cuarta. El propósito principal del texto, sin montarla, es revelar a la juventud las estrategias para combatir la inteligencia de un bully. En ningún momento se hace alusión sobre la inteligencia del bully. Nos hablan del bullying tanto la persona que lleva a cabo este tipo de acciones a otra persona, pero no estamos hablando de la inteligencia de él. No estamos calificando su inteligencia en el texto, razón por la cual lo podemos evitar. B. Convencer a quienes quieren practicar el bullying sobre sus efectos nocivos. Es un texto, diríamos en un principio que no es un texto, es un texto expositivo. Entonces su objetivo no va a ser convencer, como lo sería en un argumentativo. Podemos descartar la opción. C. Advertir a los docentes sobre la presencia de un bully y cómo se practica en el aula. Más que advertir, convencer, revelar, el texto buscaría explicar. Miremos la D. Explicar en qué consiste y cómo enfrentar un fenómeno conocido hoy como bullying. Entonces nuestra opción correcta será la D. Quinto, en el texto la información del último párrafo permite. Recuerden que el último párrafo era donde nos daban las posibles soluciones. A. Mostrar la relación entre acoso y bullying. No. B. Explicar la relación entre bullying y su práctica. C. Revelar la diferencia entre bullying y acoso escolar. No hay ninguna diferencia. D. Exponer una estrategia para hacerle frente a un bullying. Claramente la opción va a ser la D en términos de las soluciones que nos da el autor o que le da el autor a sus posibles lectores para enfrentar este fenómeno. Finalmente, según el texto se conoce como bully a quien ignora a los acosadores, celebra el acoso escolar, practica el acoso escolar o calla cuando ve al acosador. Claramente la respuesta correcta va a ser la C.